La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Shopping China. Muy buenas noches. Cada vez faltan menos para las elecciones internas que todo el mundo ya está esperando. Y todo el mundo está esperando en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos. Ese día, todos los partidos políticos y movimientos que se presentarán para el 2018 saldrán a elegir a sus representantes en sus respectivas internas. Esta noche vamos a hablar con dos referentes, candidatos a diputados por capital de dos importantes movimientos que están ahí disputando quién se lleva los primeros lugares del Partido Colorado en la ciudad de Asunción. En primer término vamos a saludar a Víctor Hugo Benítez, él es representante del Movimiento Progresista Colorado, más conocido como Nicanorismo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Qué tal, don Germán? ¿Cómo está? Un placer compartir con usted aquí y con un compañero para conversar del partido y de la situación del país. Dani Durán es el primer candidato a diputado por capital del Movimiento Añetete. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, Germán, para vos, para Víctor, para la audiencia, muy buenas noches. Bueno, Víctor, vos sos nuevo en esto. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo estás en la campaña? Nuevo en las trincheras de enfrente, pero yo crecí en realidad en la dirigencia de base, conozco el sentir del partido. Mi papá, mis abuelos, bisabuelos siempre han sido militantes del Partido Colorado. Pero ahora estamos ya tomando un protagonismo más importante, creo yo, gracias a la oportunidad que nos da también el doctor, ¿verdad? El doctor Nicanor, el compañero Nicanor, que más allá de representar nosotros con el viejo sistema, estamos enfrentando a una tradición de nuestro partido, que obviamente como joven uno, además de entender estos procesos, de entender la tradición de la práctica política de nuestro partido, tiene una visión crítica, ¿verdad? Creo que hay cosas que el partido tiene que ir dejando y otras cuestiones que tenemos que ir sumando, adhiriendo a nuestra forma de ver. El partido tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. Si los problemas han cambiado, obviamente no podemos pretender que las mismas soluciones de antes hoy den una respuesta a la ciudadanía. Y creo que en ese sentido nosotros estamos presentando una alternativa distinta, real, a lo que representa este modelo, el sistema que hoy el oficialismo está metiendo, no solo en el partido, sino también a través del gobierno. Y creemos que el proceso es largo, pero hay que empezarlo, ¿verdad? Como decía un pensador, que usted sabrá quién es, yo no quiero citarlo, toda marcha larga comienza por el primer paso, ¿verdad? Nosotros creo que estamos dando eso, sembrar conciencia crítica y autocrítica al interior de nuestro partido, porque creo que si bien muchas cosas buenas son obra del partido, también hay muchas cosas malas que nosotros tenemos que ir corrigiendo y hacerme a culpa en las líneas partidarias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos trabajando, yo lo estoy haciendo en Capital, hemos acompañado al doctor Nicanor, está recorriendo el país, lo hace intensamente y encontramos mucha adhesión porque lo que estamos haciendo es reconstruir un poco el discurso, recuperar la palabra como un factor determinante en la política y tratar de recuperar el debate al interior del partido que se ha perdido en estos últimos 4 años, ¿verdad? Donde prácticamente la relación ya no fue política, sino de patrón a empleado, ¿verdad? Orden, un verticalismo que nosotros tenemos que tratar de vencer y rescatar la Junta de Gobierno, que hoy no es más que una junta para nosotros, con todo respeto, de servirles a las órdenes que vienen del Palacio, ¿verdad? Y antes era un órgano consultivo, un órgano con altura moral que bajaba línea y que daba instrucciones incluso a congresistas y, ¿por qué no al mismo gobierno? Bueno, son muchas cuestiones que tenemos que replantear y que estamos luchando con mucha dignidad, con mucha firmeza y dentro de las reglas democráticas. Recorriendo la capital, ¿cómo ves anexión a nivel del presidente? Mira, ¿Qué encontrar en las bases? ¿Qué dice la gente? Un gran enojo con el oficialismo, un gran rechazo. Incluso la gente cuando nosotros estamos llegando nos dice, antes de hablar con la gente ya nos preguntan por qué candidatura presidencial venimos. Porque si es el Descartes no queremos saber nada. Si es Marito sí vamos a conversar. O sea, hay un gran rechazo real que nosotros sentimos en la calle, porque nosotros estamos haciendo hoy política en las calles. Claro. Nosotros lo estamos haciendo con un grupo de amigos que nos acompañan con mucha dignidad, recorriendo, hablando con la gente. Nosotros no compramos ni pagamos estructuras prebendarias, no somos financiados por narcotraficantes, ni por grupos aduaneros que nos están dando dinero, absolutamente. Nosotros estamos construyendo y queremos recuperar la política desde lo que uno representa, lo que debería ser no la compra o el alquiler de estructuras prebendarias como un factor determinante de poder. Fíjate que eso es una cuestión muy preocupante en nuestro país,
que el dinero sea tan determinante en quiénes van a ocupar los espacios. Porque don fulano, mengano, el señor que está en su casa, la gente que tiene buenos principios, valores, que ha trabajado toda su vida honestamente, es gente que no va a contar con los recursos en comparación a lo que es un narcotraficante o un gran contrabandista o gente que representa o los lobistas de las grandes empresas multinacionales que hoy se están llevando los grandes negocios del Estado. Entonces, tenemos que recuperar la política, politizar, no digo partidizar, digo politizar al país de vuelta, que la gente esté comprometida y acompañando los procesos, porque de esa manera se van a poder vencer a esas estructuras prendarias que cuestan mucho dinero y ese dinero no sabemos de dónde está viniendo. Nosotros estamos enfrentando y la única manera de vencer a esto es hablando con la gente, es sembrando esa conciencia crítica y diciendo que sí se puede tumbar como ya ocurrió, ¿verdad? Uno mira la historia y dice, bueno, no, es imposible contra el dinero, te dice la gente, es imposible contra la estructura. Bueno, hay que preguntarle a Lugo cómo hizo, o hay que preguntarle, en el 93 creo, Facchetti sale tercero con todo el gobierno y con todo el aparato. O sea, cuando un gobierno o una estructura desprecia al pueblo o perjudica al menos a la microeconomía, a la familia, bueno, esto se siente en las calles y termina con una reacción popular. Entonces nosotros estamos apostando a eso y queremos generar justamente un poquito más de debate en el partido, más conciencia crítica en una juventud que en lugar de odiar a los políticos, termina odiando a la política. Nosotros creemos que hay un país mejor, que duermen muchísimos jóvenes y muchísimos adultos también que se están dedicando a otra cosa. ¿Por qué? Porque no se quieren meter en la política, porque hay que tener demasiado dinero, entonces esos mitos hay que derribar. Uno no puede volver o tener que ser multimillonario para ocupar espacio de poder, no. Acá tenemos que recuperar en el sentido de que la gente que tiene que ocupar espacio debe hacerlo con la adhesión popular de acuerdo a los intereses que representa, a los sectores que representa. Hoy tenemos un gobierno que representa, y el candidato oficialista, Santiago Peña, es el candidato que dice yo quiero más educación para los jóvenes, por ejemplo, pero siendo ministro de Hacienda, ¿él qué hizo? Él recortó en $20 millones, si no me equivoco, el presupuesto de la Universidad Nacional, afectando también al hospital de clínica. O sea, a un hombre en función de poder hay que medirlo por lo que hace. A mí, que estoy nuevo, me pueden medir por lo que yo digo, por lo que yo prometo, por un testimonio de vida. Pero a Peña es el ministro de los recortes, es el ministro que dijo, no quiero que los sojeros paguen impuestos o la exportación de soja, y sí quiero que paguen impuestos la gente que vende pojanonzá, por ejemplo. Dijo, no quiero que paguen impuestos en los grandes sectores concentrados de la economía, pero aplica impuestos a las cooperativas. ¿Quiénes son los que hoy están yendo a las cooperativas? Entonces, este es un modelo que castiga o que carga impositivamente con todas las cargas del Estado al pueblo, al ciudadano común, a la clase media baja para beneficiar a pequeños sectores. Han endeudado en $4.000 millones a este país y todas esas inversiones no han ido a grandes hospitales o a grandes obras de infraestructura, solamente han ido a beneficiar la infraestructura económica para sectores concentrados de la economía. Y eso lo notan los hechos. Esto no es una opinión, don Germán. Esto es un hecho que la calle te revela. El Paraguay en el 2003 el Paraguay tenía un Producto Interno Bruto de $6.000 millones. 15 años después, sin hacer juicio de valor de ninguno de los gobernantes de turno, el Producto Interno Bruto se quintuplica. O sea, va a 33.000 y pico. ¿Y qué ocurre hoy en las calles? La inseguridad creció, la pobreza creció, la crisis social creció, la exclusión económica y social es alarmante. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, la torta creció, pero los beneficiarios son cada vez menos. Entonces, un problema de distribución. Dani, ¿cómo ves vos la campaña en las bases? ¿Qué dice la gente ahí en el llano? Rescato una cosa que dijo Víctor. Y acá justo tenía algo que escribió José Ortega y Gasset, probablemente, ¿verdad? Que dice, jóvenes, haced política, porque si no lo hacéis se hará igual y probablemente en vuestra contra. Es decir, hay que involucrarse. Por eso yo le felicito a Víctor, a todos los jóvenes, que entren. No es fácil dejar la comodidad de la casa, del hogar, o estar hoy día a través de las redes sociales solamente protestando. Hay que entrar a la cancha a jugar. Y concuerdo con él en el sentido de que me ha tocado caminar por las calles de Asunción y la gente ve un rechazo hacia el actual modelo. Te pregunta muy bien, inclusive voy a ir más. Es cuando dice, vos con Carte, no, como no somos de Marito, enseguida probablemente me reconocen y se permite el diálogo. Muy poco rechazo, casi nada. Y cuando caminamos con Marito, obviamente es un fenómeno. La gente no cree, sale a abrazarle. Testimonio de gente que
nunca me vino a visitar un presidente. Le dicen, no, todavía no soy presidente. Le dicen, son de broma, ¿verdad? Pero mi presidente ya soy. Bueno, o sea, esos gestos, ¿verdad? De una persona humilde recorriendo los barrios de Asunción, que ya lo vea él probablemente como presidente, ¿verdad? Muy buena aceptación y sobre todo una contra total en cuanto al modelo. El modelo es lo que no prendió. Lo estuvo explicando muy bien Víctor. Le felicito, está preparado. Eso es lo que necesitamos, gente preparada que entre en la política. Nosotros probablemente estamos de paso, pero queremos seguir construyendo dentro de lo que es el Partido Colorado. Y en cuanto a mí, lo que me ha tocado hacer en este periodo como legislador de 4 años, prácticamente hacer lo mejor posible. Hemos presentado más de 60 proyectos de ley, 25 leyes ya son hoy, Germán, leyes nacionales. Y algunas veces cuando visitamos, nos dicen, quiero que me arreglen las calles, que esto, que aquello. Bueno, mucha gente no sabe que el legislador está para hacer leyes y que eso le corresponde a la municipalidad, ¿verdad? Pero en líneas generales, tu pregunta es la siguiente. Gran rechazo hacia el modelo cartista y gran aceptación de lo que representa Mario Abdo Benítez como candidato a presidente de la República. Víctor, en el Parlamento, como son todos pares, vos cuando querés sacar un proyecto de ley tenés que convencerle a tus colegas. En caso que seas diputado, seas electo diputado, y acá le tenés a uno que probablemente va a ser tu colega, ¿qué proyecto de ley le dirías y cómo le convencerías para que se adhiera a tu iniciativa? Bueno, nosotros estamos planteando cuestiones muy controversiales, 2 cuestiones fundamentales. Porque toda la gente dice, y todos los actores políticos, y el discurso políticamente correcto, dentro de 20 años y 20 años atrás también fue, que la política en su expresión más práctica es salud, educación y empleo. Para nosotros la política se reduce a eso, se simplifica en eso, para toda la gente, obviamente, el bienestar común y demás. La seguridad y todas esas cuestiones ya son consecuencias de estas situaciones. La pregunta es, ¿de dónde vendrán los recursos? Nosotros queremos una educación que llegue a todos los jóvenes. Hay miles de jóvenes que son brillantes, que tienen capacidad, que están terminando el colegio y le dicen a la mamá o al papá que quieren estudiar, por ejemplo, medicina, y si no cuentan con 2 o 3 millones de guaraníes al mes, lastimosamente esos padres con el corazón en la boca le dicen que esos chicos no pueden estudiar. O sea, estamos en un sistema donde se está discriminando capacidad intelectual, coeficiente, materia gris, por nivel socioeconómico o apellido. A nosotros eso no nos parece justo. La educación tiene que ser un derecho. Y de la misma cosa ocurre con la salud. ¿Qué pasa hoy? Estamos viendo nosotros con la gente. La gente tiene hoy, el paraguayo, más miedo al costo de la salud que a la enfermedad. Hablando con la gente uno se da cuenta. El paraguayo resiste, es así, pero o resistir, pues está y no va a hacerle por qué, porque llevo jono van al hospital, vendo de cuello y bolsillo, ve el importe para un medicamento, o le dicen, tenés que hacerte una tomografía, una radiografía o cuánto estudio, y le dice, acá la máquina no funciona. Entonces esa gente tiene que ir a salir a hacer polladas, rifas, torneos y actividades solidarias para terminar pagando en centros privados. Nosotros queremos instalar primero ese debate. La salud y la educación tiene que ser un derecho, no un negocio ni un privilegio de pocos. No podemos estar jugando en una sociedad desarrollada. Está bien los viaductos, está bien los metrobuses, está bien la infraestructura, pero la salud, la vida no puede tener un precio en una sociedad. Y nosotros estamos ante esa realidad y desde el Congreso queremos plantear leyes que influyan en esto. Y una de ellas es gravar el impuesto a la exportación de soja, como ocurre en Brasil y en Argentina por estas grandes corporaciones. Más del 30% por sacar la soja en estado natural se está pagando y en el Paraguay pagan 0. Hay que mirar los números en la aduana. En FOB te están poniendo 3, 4 empresas, te ponen más de 1.500 millones de dólares, están sacando. En el 2016 sacaron 3, 4 empresas, AEM, Cargill, Dreyfus, Monsanto, Noble, están sacando un dineral que si sacaban en Brasil y en Argentina, eso implicaba 300 o 400 millones de dólares. Nosotros queremos que esa ley salga, queremos que se aplique y de esos recursos invertir 1/3 en educación, 1/3 en salud y 1/3 en fomento al pequeño y mediano emprendedor paraguayo. ¿Por qué? Porque ese es el que levanta la economía. El Japón se levanta después de la Segunda Guerra Mundial con pequeñas empresas, no con grandes corporaciones. Las grandes corporaciones a su paso han profundizado las desigualdades, han concentrado los factores de producción y generan pobreza y la riqueza se concentra en pequeñas manos. Entonces, no sé si vamos a poder en un cuerpo colegiado. Yo no le puedo decir a la ciudadanía mirándole la cara, yo voy a sacar la ley del impuesto a la soja. Lo que sí le puedo decir a la ciudadanía es que si nosotros estamos ahí, vamos a plantear esto. Y con esto nosotros vamos a dejar en evidencia a aquellos que son financiados por esas corporaciones sojeras. El que vota en contra de un impuesto como ese,
de una ley como esa, está votando en contra de hospitales, está votando en contra de medicamentos, está votando en contra de la vida, en contra de la educación de nuestros jóvenes. Porque esa es una realidad. Y acá, obviamente, reaccionan los poderes económicos de este país. También estamos planteando otra cuestión delicada, Germán, el tema del impuesto inmobiliario. Hoy hay grandes estancias, para cerrar nomás, esa parte, el impuesto inmobiliario. Hoy hay grandes estancias y grandes plantaciones de soja que están pagando 10 veces menos impuestos que una casa de Asunción. ¿Cómo una casa precaria, incluso de Asunción, va a pagar mucho más que una estancia productiva, 4.000, 5.000 hectáreas o que grandes plantaciones? Yo me he cruzado en la calle con gente que estaba vendiendo, señora de edad, humilde, estaban vendiendo pollo, estaban repartiendo pollada, hacen para pagar su impuesto inmobiliario. Le pregunto una vez y una grata sorpresa cuando resulta que la señora estaba pagando el doble o el triple que una finca en la zona de Mingaguazú por 4 años. Ella estaba pagando el doble en un año en una casa. Y eso a mí me parece un despropósito. Bueno, vamos a tener más tiempo, pero también le preguntamos a la vuelta de la pausa a Dani, de los 5 años, 4 hasta el momento, casi 5, ¿qué proyecto de ley se quedó en el tintero? ¿Qué proyecto de ley sería su prioridad en caso de volver a ser reelecto como diputado nacional? Pausa y volvemos. Disfruta de la señal de Tigo Sports en HD por tan solo 5.000 guaraníes adicionales a tu plan mensual. Suscríbete llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900, porque en Tigo, el centro sos vos. Bueno, Dani, en estos casi 5 años, ¿qué quedó en el tintero y cuál sería tu primer objetivo como legislador? Yo creo que hemos tenido una excelente producción, recalco, más de 60 proyectos, y una ley normalmente se gesta en casi 9 meses. 3 meses está en la Cámara de Diputados, 3 en senadores, vuelve con correcciones y otros 3 meses. Es casi como un parto, diríamos, ¿verdad? Pero una cosa que le preguntaste y es muy importante: no hay que tener leyes por una inspiración. Hay que tener leyes por asambleas públicas en donde vos vas nutriendo la información. Y ahí es donde lográs el consenso. Por ejemplo, nosotros somos solamente hoy día 8 legisladores de capital. En el área central hay 19. Y hemos presentado un proyecto de ley para que Asunción reciba una ley de capitalidad que permita en los próximos 10 años tener un ingreso de 50.000 millones. ¿De dónde va a salir? De los bonos soberanos. ¿Qué va a permitir eso? Exclusivamente la mejora del transporte, del tránsito, viaductos. Cuando a alguien se le mete en la cabeza de que los semáforos ordenan el tránsito, está equivocado. Lo que ordena el tránsito es liberar para que haya más fluidez. Eso es categórico. Por eso hemos planteado este tipo de proyectos, hemos hecho asambleas públicas, y son los propios legisladores de Central los que acompañan un proyecto. Muy cierto lo que vos decís. Tenés que convencerte primero a vos con cosas naturales. Hace poco he visto una idea de meter subterráneo en Capital. La idea es buena, pero la práctica es mala. O sea, vos tenés que interiorizarte técnicamente. El Metrobús cuesta $7 millones por kilómetro, el tren de cercanía cuesta $18 millones y el metro cuesta $100 millones por kilómetro. Quiere decir que si hacemos un metro de acá a San Lorenzo, vamos a tener que gastar $3.200 millones, costo del metro de San Pablo, el metro que está reformando en este momento Argentina. Son costos actuales. Quiere decir que la mitad de la deuda que tiene nuestro país vamos a gastar en un subterráneo. No existe en eso. Lo primero que tenés que ver es si la idea es realizable. Lo segundo que tenés que ver es de dónde conseguir los fondos necesarios, y a partir de ahí generar las leyes, ¿verdad? ¿Por qué te comentaba todo esto, Germán y Víctor? Porque es muy importante cuando vos tirás una idea tener el sustento económico. ¿Quién no quiere más salud? ¿Quién no quiere más educación? ¿Quién no quiere más seguridad?
Sería ilógico decir, yo quiero al revés todo esto. Pero ¿de dónde vamos a generar los recursos? Por eso me parece que ya tiene por lo menos un buen fundamento lo que está planteando Víctor, de ver de dónde conseguir los recursos. Eso me tocó, Germán, el día de ayer, cuando me hicieron una entrevista. Estamos tratando el presupuesto general de la Nación. Nunca va a alcanzar. Entonces yo salí a decir que el ministro o la ministra de Hacienda tiene que ser lo suficientemente creativa para agrandar la recaudación. ¿Por qué el 50% de los ciudadanos que estamos inscritos en el impuesto a la renta personal solamente pagamos los impuestos? ¿Dónde están los otros 50%? ¿Por qué solamente el 50% de los ciudadanos paga sus impuestos? Ya que hablaste de impuestos en capital y en el interior, ¿dónde está el otro 50%? Es decir, acá tenemos que ajustar para que todos paguemos impuestos. Ahí vamos a tener una mejor recaudación. Y hay una cosa que yo siempre he sido partidario. Yo creo que a la gente hay que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad en educación, hay que darle la oportunidad en salud y hay que darle la oportunidad para que salga adelante. Pero va a ser muy difícil que nosotros le demos al 100% de la población. Tiene que haber un esfuerzo también del ciudadano, que nosotros tenemos que garantizarle salud y educación, por lo menos la posibilidad. Va a ser muy difícil de que todos tengamos, digamos, pagada la universidad, por ejemplo. No, pero dar la oportunidad a los mejores calificados, dar la oportunidad a los que pueden inclusive becarles como en otros lados. Y yo creo que por ahí pasa un poco la cuestión. Nosotros como legisladores muchas veces tenemos que tomar leyes como la del Metrobús. Y recalco lo dicho, leyes en donde probablemente otras personas nos subimos a un auto con aire acondicionado, con wifi y vamos. Sin embargo, ese mismo transporte lo tiene un ciudadano que paga 2.500, 3.000 guaraníes. Y aclaro muy bien, el Metrobús en todos los lugares que yo conocí, 9 lugares que hice el estudio, te había explicado la vez pasada, cuesta $1. El Estado subvenciona. El Estado subvenciona esa parte del transporte porque querés brindarle un buen transporte. Es decir, nosotros tenemos que generar leyes que tengan un sustento económico y a partir de ahí empezar a dar igualdad de oportunidad a la gente para que puedan desarrollarse. La mayoría de los médicos no es porque entraron en la mejor universidad. Yo siempre me río de algunos amigos que tengo que escriben libros, son espectaculares, son para la universidad, etc. Pero cuando van a la empresa privada fracasaron. Quiere decir que el esfuerzo que uno realiza, el Estado tiene que darle la oportunidad y el esfuerzo ya depende de cada uno de nosotros. Víctor, dentro del movimiento Progresista Colorado, ¿a qué ustedes van a apoyar a algún candidato presidencial o no? Nosotros estamos apoyando de estamos. alguna manera, digamos, nosotros tenemos nuestro proyecto parlamentario. Desde el momento en que nosotros como conversábamos con el arquitecto, con el diputado antes, desde el momento en que nosotros hemos retirado una candidatura presidencial en nuestras filas, en nuestro movimiento, hay figuras muy potables. Nuestro candidato a presidente iba a ser el ingeniero Alfonso Romero, un muchacho de 39 años, presidente seccional con larga militancia, fue ministro secretario de la presidencia con Nicanor, ya a los 26, 27 años, un gran luchador. Él iba a ser nuestro candidato, pero atajamos ¿por qué? Porque a nosotros no nos mueve la vanidad de poder. Nosotros somos tipos con causa. El movimiento tiene una línea ideológica y nosotros nos aferramos a eso. ¿Qué pasaba? Nosotros, si presentábamos esa candidatura, hubiéramos estado contribuyendo. Hoy hubiéramos estado teniendo un 15, 20% y Marito podía estar abajo. Y nosotros necesitamos que este modelo, que solamente beneficia a unos pocos y perjudica al resto del país, caiga. No podemos nosotros subordinar los intereses de la patria a nuestras particularidades. Hubiera sido, te digo, Germán, hubiera sido para nosotros mucho más fácil en esa situación, íbamos a contar con muchísimos más recursos, pero no hubiéramos estado amenazando un sistema, lo hubiéramos estado fortaleciendo. Aquí nosotros no estamos enfrentando a fulano, mengano o sultano como candidato, estamos enfrentando a un sistema. No somos los jóvenes que venimos a querer encajar en esto, queremos cambiar, porque el problema está en este sistema. Prebendarismo, el clientelismo político, desde los financiamientos ya se están ocurriendo justamente los problemas que se ven a posteriori en el poder. A nosotros no nos está financiando nadie y el día de mañana vamos a tener libertad en el Congreso para defender los intereses del pueblo. Nuestro único patrón va a ser el pueblo. Ningún sojero, ninguna corporación, ninguna gran empresa, ninguna multinacional. Obviamente nosotros estamos enfrentados a los poderes económicos que se están llevando toda esta parte.
Imagínense, nosotros nos estamos enfrentando a la telefonía más poderosa del país que anuncian todos los medios de prensa, don Germán. Nos parece una vergüenza, un bochorno que una empresa que está remitiendo a sus países 300 o 400 millones de dólares al año a sus matrices esté sacando préstamos del IPS, el dinero de los trabajadores. Eso es un chiste de mal gusto. A una tasa de 7.5% en guaraníes, con 2 años de gracia. Con la inflación eso va a ser 0 al tercer año. Esto no parece un No, gracia de despropósito. capital, no de interés. Bueno, lo que sea, no, ¿te parece? No. Yo digo, tenemos que nosotros hacer una reflexión. Realmente nos parece correcto. Respeto la opinión de los que creen que sí, que es una buena inversión del IPS, todo lo que sea. ¿Y por qué no invertimos en el productor paraguayo? Hoy un ganadero paraguayo resulta que le tiene que arar su tierra todo con sus bueyes porque no tiene crédito. Va a los bancos, a las instituciones financieras y le están pidiendo que hipoteque por el doble del valor de su crédito y encima le están dando tasas altísimas. Te están viniendo inversiones extranjeras que vienen y al día te están echando 5.000 hectáreas de bosque con los tractores de punta porque tienen créditos a largo plazo. Hoy es triste para nosotros que la riqueza del Paraguay, y esto hay que decirlo, hay que empezar a decirlo, tanto la ganadería empresarial paraguaya como la soja no son de paraguayos, don Germán. Y esto no es que me contaron, yo trabajé en el sector. Pero Víctor, ahí voy a discutirte ahí, así como discutí con Nicanor. Sí. ¿Qué cambia de quién es? ¿Qué cambia? ¿Qué ¿Qué cambia? cambia en qué sentido? No, y los grandes países desarrollados dicen, no, pero vos si venís, tu plata es de acá, tiene un valor. Si tu plata viene de afuera, tiene otro valor. Bueno, ¿qué ¿qué cambia? La única Ahora, forma, un país sale adelante con inversión. ¿Cierto? Y no hay la plata localmente, tiene que venir de afuera. ¿Cuál es otro mecanismo? Te explico lo siguiente, don Germán. ¿Qué ocurre? La tierra paraguaya, por la que murieron nuestros abuelos y bisabuelos, ¿verdad? Es la que desde la tierra sale la soja y la carne, ¿verdad? Se convierte. ¿Y cuál es el progreso? En realidad no es que uno, porque ya pasamos por el trueque nosotros. No es que voy a agarrar y cortar un pedacito de tu carne y te vas a comprar una notebook. Divisas. ¿Qué está ocurriendo? Toda esta matriz, la riqueza del Paraguay no está quedando en el Paraguay. Viene un ganadero brasilero, ¿verdad? Él dice, Rojaijú Paraguay, nosotros ya le aplaudimos todo. Mentira. El tipo viene, invierte, 5.000 cabezas te produce en un año, vende a un frigorífico brasilero en Paraguay y al recibir todo el dinero, agarra y empaqueta la plata y manda a un ¿Pero banco. cuánto vos crees manda que a un gana el ganadero? Envía, esto es pero déjame terminar, importante. Claro. Él agarra todo, al cobrar todo ese dinero de los animales que vendió al frigorífico del brasilero, también empaqueta toda su plata y esa plata va a un banco en el Brasil y se convierte en crédito al emprendedor brasilero. ¿Cuál es el beneficio para el Paraguay? No movió la economía, el dinero circulante no es genera así, desarrollo. no es así. La rentabilidad trabajaba ganadera es el 3%. ¿Con qué criterio estamos hablando de eso? La rentabilidad de la inversión, Sí. la rentabilidad es el 3%. Eso, Bueno, eso yo puede traer trabajé en el el sector y técnico- entonces nosotros éramos unos magos de la finanza porque nos Germán, daba él- mucho más. él No, no, siempre es que siguió. no da en ningún lugar del mundo. me parece no bien. solo acá. Si vos tenés un bien de $1 millón en ganadería en total, Sí. ganás entre 30 y 40 mil dólares al año en Yo ganadería. te quiero preguntar nomás tu fuente, el contador de algún ganadero. yo soy la brasilero. fuente. Para nosotros nos resulta mejor. Nosotros trabajamos en ganadería, nos resulta Yo mucho soy la mejor. fuente. Es que está. Vamos a preguntarle. Lastimosamente este programa se emite hoy, no sé, no. Pero podemos. que entendí nomás, Economía Germán. agraria se llama en la Facultad de Agronomía, en la Facultad de Economía. Entonces, de con veterinaria. esos números tenemos que pedirle a los taxistas que le subsidian a los ganaderos más o menos. No, vamos. No. Lo que pasa es que tienen grandes sumas invertidos. Estamos hablando de unidades ganaderas que valen 15, 20 millones de dólares. Yo creo que, Germán, yo creo que él entró nomás en una... yo lo entiendo, es el modelo. Y Andá a sacar capitales, arquitecto. Sacar capitales de Argentina. A ver cuánto te cobran por sacar. Claro, acá a mí me tocó tener una fábrica de plástico en la Argentina. Tuvimos que cerrar. Trabajábamos para el Estado, impuesto al cheque, el doble, prácticamente 1.8 es IPS para acá, asalariado allá. Y tenés que estar 100%, porque si vos a la FIP, que es en Argentina, no le tributás, estuvimos a punto de ser intervenidos y te vas a ir a la cárcel. Acá no. Acá vos agarrás y le debés al Estado, no le pagás, evadís, salís y está todo bien. O sea, yo entendí un poco lo que quiere decir Víctor. Recaudar más de los sectores que hoy día están generando riqueza, y eso es categórico. Nosotros tenemos una gran masa. No sé si el tema de la ganadería. A lo mejor él se refería a los grandes frigoríficos que efectivamente
están ganando bastante, ¿verdad? Nosotros sabemos cuáles son los rubros que se están ganando bastante y nos están tributando bastante. Acá hay mucho avivado con complicidad de la gente del Estado. Nosotros, Germán, hemos sacado la baja de las tarjetas de crédito. A mí me costó que me cierren la cuenta en uno de los bancos, y lo digo siempre con respeto, el Banco Continental me cerró la cuenta por ser uno de los propulsores de eso, y hemos conseguido que se rebaje el costo de la tarjeta. ¿Quién salió beneficiado? No, Dani Durán, salió beneficiado la gente. ¿Pero qué fueron los avivados? Con la asistencia del Banco Central del Paraguay, que ahora te subieron gastos y servicios. Y recuperaron la misma, lo que antes ganaban en 48, 52%, que vos sabés, de las tarjetas de crédito, Sí, bajaron tanto. y subieron. Dani, tenemos que hacer una pausa. Bueno, Vos termino solamente con le hicieron esto. hace 30 años. No, 35 años. termino con esto chiquitito. Entendí lo que él dice. ¿Necesitamos más salud? ¿Necesitamos más educación? ¿Necesitamos seguridad? Sí. ¿De dónde vamos a sacar? De la gente que gana mucho y paga poco. Breve pausa y continuamos. Desde hace 84 años, Shopping China es el mejor comercio de importados del país. Un lugar de confianza y tradición, con más de 200.000 productos a tu disposición. Vení a buscar todo lo que querés en cualquiera de sus locales de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. Shopping China, el mejor comercio de importados del Paraguay. Ahora tus compras online en Tupi desde cualquier parte del mundo y recibís en todo el país. Hoy te contamos con mucha satisfacción que estamos listos para trabajar con la más moderna tecnología de ventas en Paraguay. Ingresá a www.tupi.com.py, donde podés comprar las 24 horas, todos los días, estés donde estés y con atención personalizada desde el chat. Comprar en la web de Tupi es muy fácil. Primero, elegís tus productos. Segundo, pagás. Y tercero, te llevamos hasta tu casa el mismo día o al día siguiente. Y atención familiar del interior. Llegamos a todo el país en la semana de tu compra. Además, podés solicitar los productos en cuotas completando tus datos en el sitio web y automáticamente nos ponemos en contacto contigo. Asegura tus compras con la garantía que solo Tupi te puede ofrecer. El primer e-commerce para la venta de electrodomésticos lo tiene Tupi y se renueva. Estoy en compañía de Carolina para más detalles. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. Asimismo, hoy estamos relanzando una página, un trabajo que iniciamos hace 12 años atrás. Justamente en esta conferencia de prensa vamos a mostrar el material que habíamos lanzado en ese momento. Y ya en aquel entonces visualizamos el futuro, visualizamos que esa era la tendencia, lo que se venía, y ya fuimos trabajando minuciosamente en lo que es, en todo lo que es web, en todo lo que es internet, compras y ventas por internet. Y bueno, hoy estamos relanzando un sitio de e-commerce súper fácil y práctico para toda la sociedad, para todos los paraguayos que realmente necesitamos ya un sitio e-commerce que nos dé facilidades, que desde la comodidad de nuestra casa u oficina o estemos donde estemos, podamos hacer nuestras compras con productos actualizados, con imágenes de productos buenas, comprando ya sea contado o a crédito, y que recibamos en la comodidad de nuestra casa, de nuestra oficina, los productos sin tener que levantar un teléfono, sin tener que llegar hasta el local. Y hoy estamos haciendo ese lanzamiento de nuestro sitio web, que es www.tupi.com.pi. Para todas las personas que nos quieran seguir, también les invitamos a que conozcan nuestra página. Ya, entonces, a reiterar la dirección, que es la misma. Sí, tupi.com.pi. Ya, entonces estoy también en compañía de Joana, pero que nos dé más detalles. Encontramos todo lo que encontramos en el showroom de Tupi. Asimismo, tenemos más de 15.000 productos cargados en la página, como dijo Carolina, organizado por categoría, por imágenes. Entonces, los pasos sencillos quiero repetir porque no es complicado, es demasiado fácil. La gente ingresa a la página, luego selecciona el producto a comprar, lo paga y automáticamente elige si quiere venir a retirar acá o que le entreguemos a su domicilio, en su trabajo, donde quiera. También puede pagar en su lugar de entrega, ¿verdad? Si, por ejemplo, la persona quiere pagar en cuotas, puede cargar su pedido también a crédito ahí, con los datos básicos, y un vendedor se comunica automáticamente también con la persona para avanzar con la solicitud, ¿verdad? Es algo muy importante. Esto va para todo el Paraguay y también para la gente que está fuera del país, ¿verdad? O sea que
Si vos estás en una ciudad como Ciudad del Este, pero Juan Caballero, por ejemplo, puedes hacer lo mismo. A un clic estás de comprar y te enviamos en la semana en tu puerta, ahí en tu casa. Entonces, a no perderse esta facilidad que ofrece Tupi, reiteramos, tupi.com.py. Todo lo que encontrás en los showroom de Tupi lo vas a encontrar en e-commerce-tupi.com.py. Bueno, Víctor, en el Senado y en diputado es debate. Vos le tenía acá enfrente al diputado Dani Durán. ¿Qué le cuestionaría a él? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le diría? ¿Hiciste esto mal? Yo hubiese hecho distinto y si me voy a la Cámara de Diputados voy a hacer distinto. Bueno, en primer lugar yo le preguntaría si en caso de que se plantee y que nosotros lleguemos a la Cámara y se plantea el impuesto a la soja, creo que él ya participó de varias votaciones de eso. A mí me gustaría preguntarle cómo votaría él, si a favor o en contra del pago de la exportación de soja. Sí, por supuesto, pero te vuelvo a recalcar, una de las cosas que a nosotros nos lleva, yo aprendí, Germán, para sacar tantas leyes, es abrir las audiencias públicas. Ahí es donde vos tenés que escuchar, porque Dios ha sido tan sabio que nos dio una boca para hablar menos y dos orejas para escuchar más. Nosotros tenemos que escuchar el sector sojero, que ha de tener sus varios inconvenientes, y escucharle, y el sector, digamos, común, que necesita de esa salud y esa educación. No tenemos que ¿Y cómo votó usted dividir en estas tres? Nosotros no llegó a nosotros No se todavía, planteó ahí. no se planteó, no llegó ni tan siquiera a la Cámara de Diputados. A nosotros nos tocó No, un a la tema Cámara de muy Diputados llegó, importante. sí, se hizo ley y Carte vetó. Sí, lo vetó No, pero ahí ¿cómo votaste? y voté a favor, A favor de la ley. Sí. O sea, la única vez que se votó, votaste a favor. Claro. Ok. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos competir de la misma forma como un Brasil o como una Argentina. Ellos no tienen ningún cargo de exportación. Nosotros somos un país mediterráneo. Desde hace 3 años yo tengo cajonado el proyecto de ley del Ministerio de Transporte. Nosotros tenemos que tener un Ministerio de Transporte que nos permita no solamente el transporte terrestre, también es fluvial, ¿verdad? Y todo esto incide en la parte fluvial. Pero coincido contigo en una cosa. Nosotros necesitamos recaudar más, sí necesitamos recaudar más. Te vuelvo a insistir, va subiendo la cantidad de población que necesita más asistencia médica y más oportunidades en educación. Porque si yo invierto más en educación, no quiere decir que voy a salir con mejores alumnos y la gente va a poder desarrollarse, pero por lo menos voy a poder darle la oportunidad. Nosotros estamos siempre como el huevo o la gallina. ¿Necesitamos mejorar la calidad de nuestros educadores? Sí. ¿Tenemos que pagarle más? Sí, podemos pagarle más y vamos a exigirle más también. Pero nosotros tenemos que darle la oportunidad a la gente que a través de educación se sobresalga. Y sobre todo, Germán, coincido en algo muy importante. Lo que va a mover nuestra economía son las pequeñas y medianas empresas. A mí me tocó estar desde la pequeña y mediana empresa varias veces con una productora, después con una empresa que traía instrumentos musicales, después con otras cosas, hasta que logré consolidar y con esa experiencia generar algo mucho más grande, ¿verdad? Por eso recalco, la pequeña y mediana empresa tiene que fomentar, porque eso es lo que mueve la masa de nuestro país. Recaudar más a través de las leyes ya están, hay que hacerlas cumplir nomás. La ley del uso del casco está hace años. Todos los días va a haber gente que maneja sin casco. La ley del uso de la chapa está. O sea, tenemos que hacer respetar las leyes a rajatabla y en ese sentido tenemos que ser tolerancia cero. Y así como hay leyes que tenemos tolerancia cero, también tener leyes tolerancia cero para la gente que evade, que tienen contrabando y otras cosas que no suman a la economía nacional. Que justamente lo que está diciendo acá el diputado es justamente ir contra un sistema, contra una inercia, contra una serie de vicios que está muy impregnado. No solo, también hay que decir eso, la clase política es la extracción de la sociedad que tenemos, ¿verdad? Como siempre suelen reflexionar justamente Nicanor, la clase política que tenemos no cayeron de las nubes, ¿no? O sea, son extracciones resultado. sociales. Entonces tenemos que avanzar en una sociedad que pueda ser un poco más crítica, capaz de interpelarse a sí misma, no solo al poder. Y por sobre todo yo creo también que es muy importante lo que decía el arquitecto sobre la educación, ¿verdad? No es más escuela, sino qué se está enseñando en eso. Pues yo siempre digo, necesitamos más profesionales, dice la gente, y yo digo, el país que tenemos es en gran parte responsabilidad de los profesionales que tenemos, ¿verdad?
Porque yo digo, nosotros solemos hablar con compañeros de la facultad, yo soy egresado de la Facultad de Economía en la Nacional, ¿verdad? Le digo, nosotros tenemos que salir no a sacarle un empleo al que no pudo llegar a la universidad, nosotros tenemos que empezar a ser agentes generadores de oportunidades para ese joven que no pudo llegar, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a emprender un poco más y crear condiciones para esas pequeñas y medianas empresas que han levantado. Esto no es una opinión, son hechos. La economía lo demuestra, que grandes países hoy, que 30 años atrás estaban por debajo, han crecido mucho con pequeñas y medianas empresas. Y un tema fundamental también aquí, al respecto, que la ciudadanía reclama mucho, don Germán y diputados, es el tema de la seguridad. Y yo veo con mucha tristeza que los dos candidatos presidenciales de mi partido abordan el tema de la seguridad solamente desde una cuestión de ineficiencia de las fuerzas policiales. O sea, acá nosotros no estamos reflexionando que la inseguridad existente es por la proliferación de gente que está cayendo en actos delictivos, no es solamente por falta de policía, no es reforzando. Hay gente, ¿verdad? Lastimosamente, hay gente que si no recurre a esos hechos, no va a comer. Yo estoy recorriendo y hablo, nosotros no nos vamos a caminar los barrios con 80 personas, con bombas, nosotros nos sentamos a tomar tereré con la gente, a escucharle. Y hemos conversado así con grandes empresarios, tenemos amigos ojeros, ganaderos, grandes industriales, también tenemos amigos que son mesiteros, también tenemos amigos que son limpiavidrios, también tenemos amigos que son cuidacoches. Y muchos de ellos te dicen, uno va viendo una realidad ahí, donde estos chicos, estos jóvenes que tienen 22, 23 años, ninguna capacidad de acceder a la educación, no han recibido una formación y te tienen 2, 3 hijos. El día de mañana, ¿qué van a hacer sus hijos? Gerente de banco. Si no pueden pagar una educación, no han sido formados ni siquiera para formar a sus hijos, ya tienen 3. No venimos a justificar nosotros absolutamente nada, venimos a describir una realidad lacerante. ¿Y qué pasa cuando esa gente va y tiene una enfermedad a su hijo o algo así? Y va al hospital y resulta que hay medicamentos que tienen 500.000 o 1 millón de guaraníes. ¿De dónde saca? Y en ese momento la vida empuja a su instinto y bueno, te terminan cometiendo. Esas son las cuestiones que te generan una situación de inseguridad. Yo digo, si mejoramos la salud, si mejoramos la educación y con una política económica más incluyente que desarrolle, empezar a fomentar al pequeño y mediano emprendedor, te pueden generar empleo y eso va a ser la reducción de la criminalidad. Va a venir no desde el Ministerio del Interior, sino desde el Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria y Comercio, generando más empleo, incluyendo a más paraguayos al sistema económico. Creo yo, ¿verdad? No sé. Bueno, tenemos que hacer una vuelta, una pausa. Rápido pasa el tiempo. ¿Te diste cuenta, Víctor? Sí, cuando se conversa de algo, por lo menos así es la televisión. Dani me enseñó ya varias veces. Así es la televisión. Breve pausa y continuamos. Más de 200.000 productos a tu disposición. Vení a Shopping China en sus sucursales de Ciudad del Este, Salto del Guaira y Pedro Juan Caballero. Un lugar único y fascinante, con 84 años de confianza y tradición en la frontera del Paraguay con Brasil. Shopping China, el mejor comercio de importados del Paraguay. Bueno, ustedes representan dos movimientos distintos. Progresismo Colorado, lista 5, ¿verdad? Lista 5. Lista 5. El Senado, Nicanor, yo estoy para diputado por Capital y el Parla Sur el compañero Alfonso Romero, que iba a ser nuestro candidato a presidente. Y le atajamos en una gran contribución al proyecto del compañero Marito y acá el arquitecto. La atajaron. Y atajamos el proyecto presidencial. Ah, atajan, ok. Claro, atajamos nosotros nuestro candidato. Hoy podíamos tener, como le dije, un 15-20% tranquilamente. Claro, la atajaron ahí. Sí. Bueno, en tu caso... Pero es muy interesante porque ahí es donde se plantea la unidad que hoy día tiene el movimiento que genera a Marito como candidato a presidente, porque no hay alternativa. Acordate que siempre en la historia ha sido divide y vencerá y hoy día no se dio. Hoy día está el gran movimiento de Nicanor, está el gran movimiento que tiene Julio Velázquez, está el gran movimiento que tiene Sumando Colorado, está el gran movimiento que tiene el general Soto Estigarribia y hoy casualmente se suma también otro movimiento, el de Tuma. O sea, acá es la unidad que generó a través de Marito, de la figura de Marito, que vos mismo lo dijiste. Te va a recorrer los barrios de Asunción, Central, muy poco rechazo tiene. Y una cosa muy importante, que no viene solamente Marito, viene una persona también que ha respetado la Constitución Nacional como es Hugo Velázquez. O sea, él se jugó. Sí. Casualmente Germán hoy le enviaba a Marito en el WhatsApp, hace un año, exactamente el día de hoy,
nosotros formábamos el movimiento Colorado Añetete con 6 diputados. 6 diputados que nos enfrentamos, soportamos todas las conveniencias que nos daba seguir en el oficialismo contra nuestra convicción de que había que respetar la Constitución Nacional. Y hoy somos 13. Y yo creo que después de estas elecciones, los diputados que vamos a tener por el movimiento Añetete vamos a ser más de 24. No, y si ahí van a hacer conjugamos... fila los muchachos. eh, Ahí ya va a ser fácil. Ojalá que gane el compañero. Si gana va a haber fila. No, Es totalmente. así, Dani, fue totalmente, siempre totalmente. Pero aclaro nomás de que acá lo importante es que probablemente abramos el debate grande. Este modelo ya no va más. Nosotros seguimos mintiéndole a la gente y cuando nos vamos ganando probablemente el descrédito. La gente no tiene que estar, la gente no está cansada de la política viene ya de años inmemoriales. La gente lo que está cansada es de la pelea de los políticos y de la incoherencia de los políticos. Hoy digo de que este candidato es horrible, que tengo aquello y mañana me voy. No, eso ya no quiere más la gente. Entonces, abramos el gran debate porque nosotros tenemos un gran compromiso con la gente, ¿verdad? Que necesita. ¿Qué necesita? Ya lo sabemos. Más educación, más salud, más seguridad y probablemente más oportunidades de negocio. Entonces, unámonos todos, ojalá. Y yo creo que así como se ha dado esta unidad, porque acá está la unidad de Marito a través de la figura de Marito en contra un modelo que nos ha caído bien y que probablemente se ha derrotado el 17 de diciembre. Entonces, a partir de ahí es donde vamos a tener que consensuar grande, porque la única forma que un país sale adelante es con una unidad y vamos mirando para adelante para mejorar la calidad de vida del ciudadano. No, sin unidad vamos a seguir en la misma disyuntiva de pelea. ¿Por qué el votante de Asunción tiene que votar por vos, Víctor? Yo creo que Ahí está la cámara, mira ahí te van a ver. lastimosamente soy el único progresista en nuestro partido, en un partido nacional y popular. Somos los únicos que estamos planteando realmente reformas tributarias que puedan ir en beneficio a las mayorías populares y a los intereses nacionales. Nosotros queremos potenciar el empresariado nacional, a los industriales nacionales que hoy están teniendo mucha dificultad para poder salir adelante, que son nuestros verdaderos generadores de empleo, ¿verdad? Hoy, imagínate, tenemos una población económicamente activa de 3 millones de personas y solamente son 300.000 funcionarios públicos que están más o menos ahí al alcance de esa amenaza o de esas prebendas o de ese tipo de cosas, más o menos a la sombra ahí. Pero hay una mayoría que ya no vive eso, que está viviendo de su trabajo, del sector privado, y ese sector privado nacional tenemos que potenciar. Hoy estamos persiguiendo al empresariado nacional, beneficiando a empresarios extranjeros. Nosotros somos progresistas desde el punto de vista que no estamos conformes, no podemos ser conservadores en una sociedad donde hay tantas necesidades insatisfechas, ¿verdad? Uno recorriendo ve realidades lacerantes, no se trata de esconder. Nosotros venimos a representar no a la gente que está cómoda, que quiere que las cosas continúen. Nosotros no venimos a conseguir votos con una sonrisita, peinándonos bien y haciendo un discurso políticamente correcto. Todos merecemos un Paraguay mejor. Nosotros estamos representando a gente que está pasando por realidades lacerantes, a familias que se están enlutando, por ejemplo, por no contar con recursos, a neonatos que están muriendo porque nacieron en ciudades donde no hay infraestructura económica, a jóvenes que sueñan con llegar a la universidad y no pueden hacerlo. Nosotros venimos a tratar de reflotar esa realidad a la clase política, de tratar de transmitir y de instalar el debate de cuestiones muy delicadas que están ocurriendo en nuestro país. Y bueno, lo hacemos planteando una reforma tributaria y obviamente desde el momento en que uno está planteando una mejor distribución de la riqueza, hay gente que se va a enojar con nosotros, que son los que se están llevando la mayor parte. Pero a nosotros nos parece justo. Imagínense, hoy todo el pueblo paraguayo está pagando y está siendo endeudado por grandes obras de infraestructura que benefician a pequeños sectores, el trabajador común, el albañil, la ama de casa, la empleada doméstica, cuando están comprando para su consumo, están sosteniendo al Estado en 60-70%. Y yo, como universitario egresado a la Universidad Nacional, yo me debo a esta gente. Mi educación se debe a los tributos que vienen de esta gente, que ellos no pudieron acceder y yo sí. Entonces, en una manera de contribuir, estamos luchando, digamos, por instalar este debate y mejorar la distribución de la riqueza, que es realmente la función del Estado. Gracias, Víctor. Dani, ¿por qué por Dani Urán? Bueno, la gente te conoce bastante ya, pero igual. Porque yo no vengo con hechos, yo vengo con hechos, Germán, no son promesas. 60 proyectos de ley presentados, hoy 22 leyes son y van a seguir sumando,
son leyes nacionales. Cuando la señora que me está viendo vea que su marido puede entrar en un registro de deudores alimentarios porque tiene que pagarle la pensión alimentaria, se va a acordar de la ley Durán. Cuando se suban al Discúlpame, Metrobús, Dani, ¿cómo es esa ley? REDAM, Registro de Deudores Alimentarios. Anteriormente, Germán, yo para hacer una demanda como madre, tenía que hacerte una demanda por un juez Prestación de dictamina, daño, prestación de alimentos, dictamina que vos en el Banco de Fomento tenés que pagar y depositarme 350.000 para mi criatura. Lo hago los primeros 5, 6, 7 meses y después no hago más. Nuevamente la madre tenía que irse anteriormente al Palacio de Justicia a volver a reanudar un juicio que duraba, en algunos casos llegó a durar hasta 9 años, Germán. La criatura tenía 15 años. ¿Quién le mantuvo durante ese tiempo? Hoy día, a través de esa ley REDAM, que estoy orgulloso porque mamá fue una de las personas clave que me mantuvo a mí, sin el aporte del padre, ¿verdad? Permite que a los 3 meses automáticamente vos, así tipo Inforcom, aparece deudor alimentario. Es decir, no podés retirar una moto de datos. en una base de datos que maneja el Poder Judicial. Y esa base de datos, la gente que financia una moto, por ejemplo, Claro. controla. Claro, claro. ¿Cómo vos, y sabés cómo partió rápidamente, cómo vos hoy día debes por una heladera o una moto y aparecer en Inforcom Sí. y no sos sujeto a crédito? Sí. Hoy día, cuando vos le debes la prestación alimentaria, también vas a aparecer en un tipo Inforcom. Esa es una de las leyes. Otra, el día de mañana cuando la gente vaya, y parece una tontería, te va a comprar una moto. Vos tenías que irte a formar fila para registrar tu moto, hacer la verificación correcta. Hoy ya salen con la chapa. Hoy día también salen los autos, ya te venden con la chapa. Y vos decís, ¿qué me sirve eso? Te ahorra la famosa chapa provisoria, ¿te acuerdas? 300.000 guaraníes y la molestia. Y sobre todo es un gran avance para el trabajo que hoy estamos realizando, en donde vamos a conectar todas las cámaras de seguridad del sector privado al sector 911. Es decir, cuando ya tenés la chapa de la moto, tenés la chapa del auto, ya podés verificar quién está yendo. Todas estas leyes, cuando la persona se suba a un mejor transporte público, nosotros hemos incentivado el cambio de los ómnibus que hoy día transitan por la capital y por el resto del interior. Es decir, hemos hecho leyes que han beneficiado al ciudadano. Y una última perlita, lo que no hizo ningún intendente ni ningún concejal, he logrado bajar la habilitación municipal de Asunción al resto del país. Al mismo precio. Al mismo precio. Hoy día vos te vas, sacás tu habilitación municipal de Asunción, vale lo mismo que Encarnación, Ciudad del Este, ¿Cuánto le he brindado? Y no se dan cuenta, le he tirado así como un centro, cabeza y gol, 60.000 millones de guaraníes al año a la municipalidad de la capital. Y eso, como dijo él, es generar recursos. ¿Para qué? Para tener mejores calles, mejores infraestructuras. Y ahora estoy presentando 2 proyectos importantes, con esto La termino. municipalidad de Asunción es para tener más funcionarios. Totalmente. Hay que preguntarle a los concejales que se están yendo candidatos cuánto salario tenemos. Y ¿sabe qué? Estoy bueno y termino, Germán. Sí, tenemos que terminar, Dani. No te quiero pasar los datos de cómo al ciudadano asunceno, lo que hoy muchas veces se postulan, le han levantado, no solamente en funcionarios, pasaron de 500 a 1.300, sino cómo nos han levantado el impuesto inmobiliario un 25%. ¿Y dónde está la plata? Tasas y servicios. Levantaron un 45%. Es decir, ojo con el ciudadano asunceno, se van a ir a golpear la puerta a ustedes, algunos que fueron intendentes, algunos que fueron concejales. Pregúntenle qué hizo con la plata que usted está pagando. Por eso suben tasas y servicios. Es una exageración. Gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un placer estar acá. Lista 5 entonces, ¿verdad? Lista 5 de punta a punta. Y vos, lista 2. 3 de punta a punta. Lista 3. Lista 3 de punta. No, pues vi ahí tu 22, pues. Entonces No. 22 leyes. Bueno, si Dios quiere y la Virgen permite, nos encontramos en 8 días más. La Clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá. 21 años llenando tu hogar de felicidad. Shopping China.